Hola amigos de la Sodalidad Iniciática, vamos a compartir juntos la meditación del propósito psicológico 26, los decenios, en su segunda parte. Y recordemos que siempre siguiendo la senda que marcan las tradiciones, leeré el texto con fidelidad, tal como fue transmitido, pues es la obra la que contiene el poder de la iniciación y la iluminación. Después, es cierto, añadiré algunos datos y reflexiones que mi alma ha captado y que han vibrado en mí, pero no son enseñanzas. La enseñanza solo está en la obra, en el texto de los propósitos psicológicos. Lo que añado solo son comentarios, huellas personales de este camino que pueden o no resonar con cada uno de ustedes. La invitación que les hago es que escuchen con el corazón y tomen aquello que en este momento su conciencia y su libertad interior sientan como propio. Nos vemos. Hola amigos, como ya está siendo nuestra costumbre, antes de iniciar la meditación de lo que continúa en el propósito psicológico, vamos a decir nuestras oraciones. Nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, que todo sea para la gloria de tu santo nombre. Haz de nosotros seres compasivos, conviértete a través de nosotros en lo que eternamente has deseado ser, que te muestres a mí en la más bella de las teofanías. Y bueno, empecemos leyendo la continuación del propósito. El Sereja Yahad, Manual de Disciplina en el conjunto del Qumran, contiene 2 columnas de reglamentos para la disciplina en la Iglesia y demuestra que no se trata de una simple disciplina por razones educativas solamente. El castigo es descrito en términos de exclusión de la pureza y por eso mismo exclusión de la comida en común. Las comidas no son arbitrariamente escogidas como el punto focal de la santidad de la secta, sino como la anticipación del banquete mesiánico, y por ese hecho aquel que no es digno es, en consecuencia, excluido del banquete, como es al mismo tiempo excluido de su contraparte en la comunidad. El hecho simplemente de mentir, por ejemplo, excluye similarmente de la pureza por un año a semejante pecador y lo priva de un cuarto de su ración alimenticia cotidiana. Llegado a ese punto, es tentador plantear la vieja cuestión a propósito de la significación de la palabra griega epoisius, que se encuentra detrás de la traducción de la plegaria Padre Nuestro, Pater Noster. Danos hoy nuestro pan cotidiano. El Evangelio apócrifo a los hebreos dice: danos hoy nuestro pan para mañana, forma que está mucho más de acuerdo con la significación precisa de la palabra griega y puede ser sustentada así por la única demanda en griego secular donde ha sido encontrada, la ración concedida para el día siguiente. Sin embargo, el texto de la plegaria Padre Nuestro es fuertemente escatológico. Se trata fundamentalmente de una plegaria para la venida del reino y la liberación del demonio de la impureza. En tal sitio originaria, y a la luz de una estructura de anticipación del Qumran, una plegaria por la participación de la comida paradisiaca confiere inmediatamente un sentido perfecto a danos hoy nuestro pan para mañana. Este pasaje del Maestre enlaza con una intuición profunda, la comida ritual como anticipación del reino, el banquete mesiánico y el pan como símbolo de la comunión con lo divino. Vamos despacio, desgranando lo que el Maestre sugiere en estas líneas. El Sereh HaYahad, o regla de la comunidad, es el texto fundacional de los decenios de Qumran. Cuando el maestro menciona que no se trata de una simple disciplina por razones educativas, está destacando algo esencial. La pureza no es moral o social, es ontológica. Estar impuro significa estar fuera de la vibración de la luz. No es un castigo, sino una desconexión con la frecuencia del reino. Por eso, el mentir no es una falta ética solamente. Rompe la armonía interior y excluye del campo magnético de la comunidad de su pureza. La comida en común representa la participación en el ser uno, en la sustancia divina. Ser excluido del banquete es ser expulsado simbólicamente del Edén interior. En la tradición esenia, cada comida comunitaria es una prefiguración del banquete del Mesías, el festín escatológico anunciado por los profetas. Isaías 25:6, por ejemplo. Es una comida ritual,
tomada en silencio bajo la bendición del sacerdote con orden jerárquico. El acto material del comer tiene valor sacramental. Comer con pureza es igual a participar anticipadamente del reino. El banquete mesiánico es la comida como anticipación. El maestre traza el puente con el cristianismo primitivo. La cena del Señor, la Eucaristía, no aparece de la nada, sino como la transfiguración del banquete escénico. Jesús convierte esa comida ritual de espera en una comida de presencia. Ya no se come para esperar al Mesías, sino en presencia del Mesías. El pan deja de ser figura y se hace cuerpo. Danos hoy nuestro pan para mañana. El maestre entra en el terreno más sutil. La palabra griega epiousios es un enigma. Solo aparece en el Padre Nuestro y su sentido literal podría ser para el día siguiente, para el ser que viene o incluso para lo suprasustancial. Por eso el Evangelio de los Hebreos traduce: danos hoy nuestro pan para mañana. Este tema de la comida ritual, del pan, del Padre Nuestro es tan importante, tan trascendente en nuestro camino espiritual que tenemos necesariamente que ir a la enseñanza de nuestro amigo René Guénon. Él en su libro Apreciaciones sobre el esoterismo cristiano nos transmite lo siguiente. En la plegaria del Padre Nuestro, las palabras «danos hoy nuestro pan de cada día» traducen el término griego epiousios, cuya significación literal es suprasustancial. Es el único caso en que aparece esta palabra en todo el Nuevo Testamento, lo que basta para hacer pensar que no se trata de un término corriente, sino de una expresión que encierra un sentido profundo y reservado. Así, el pan suprasustancial no es el pan material que alimenta el cuerpo, sino el alimento espiritual que sostiene el ser verdadero, el hombre interior. Este pan es el pan de vida, que se identifica con el Verbo mismo, el Cristo, sustancia divina comunicada al alma. Decir danos hoy es pedir que ese alimento sea concedido en el hoy eterno, es decir, en el presente sin tiempo del ser, porque en el orden espiritual el día no es el de la sucesión temporal, sino el de la hora permanente, en el cual el alma puede recibir la luz y la vida del principio. Así comprendido, el pan de cada día es el sustento del ser esencial, la sustancia que nos mantiene en el ser, es el don del Verbo, el alimento de la inteligencia pura, aquello por lo cual el hombre se hace partícipe de la vida divina. Es hermoso escuchar a nuestro amigo Guénon. Él, en otras palabras, nos está diciendo que este pan no es trigo ni alimento ordinario, sino la sustancia divina que nutre el alma. Que el hoy del Padre Nuestro, si nosotros lo vemos con ojos de iniciación, no es el tiempo, sino el presente eterno del ser. Y que al pedirlo el ser humano pide su reintegración en la unidad, porque vivir del pan suprasustancial es, como él nos dice, participar de la naturaleza del Cristo. Por eso el maestro, que conocía profundamente este texto, lo eleva aún más cuando dice nuestro pan para mañana. Está señalando ese mismo alimento eterno, pero en su aspecto de promesa escatológica, es decir, el pan del reino por venir, el pan del hombre nuevo. La sustancia del futuro reino descienda sobre mí anticipadamente. Es como si nosotros lo estuviéramos pidiendo. Es la misma idea del banquete mesiánico. Comer hoy el pan que pertenece al mundo futuro. En la tradición hermética y rosacruciana, este pan de vida corresponde al mercurio espiritual, el alimento de los dioses que transforma el plomo en oro. El para mañana suprasustancial señala precisamente ese paso del cuerpo psíquico al cuerpo espiritual, de la sustancia perecedera a la imperecedera. Por eso es tan importante este tema. Bueno, nosotros también vemos que el maestro nos invita a ver que el movimiento se da de Qumran a la Eucaristía. Veamos ese movimiento. Los esenios, como nos enseña el maestre, celebraban el banquete de espera, imagen del reino por venir. Los primeros cristianos celebran la cena de presencia,
imagen del reino ya encarnado en Cristo, y el discípulo interior, nosotros, en nuestra vía alquímica, celebramos el pan del alma, que es la comunión del alma con su espíritu, con nuestro espíritu. De modo que el pan para mañana equivale al pan del ser, con mayúscula, el alimento de la conciencia superior. En el trabajo interior de nuestra alma, este pan es la sustancia de luz que nutre al hombre nuevo. Continuemos con la lectura del propósito. En lo concerniente a Jesús, la cuestión no es tanto saber si él intentó ser un educador, un rabino, un maestro para el movimiento religioso en marcha en la época, o si él mismo creía ser el Mesías, el Hijo de Dios. Las dos alternativas reales están desde ahora totalmente en el marco de la promesa y del advenimiento. ¿Fue o no fue el Mesías o solamente el anunciador, el profeta que viene a anunciar que el reino se encuentra al alcance de la mano? Es a la luz de esa alternativa que las ideas mesiánicas de los textos del Qumran devienen en paralelos muy significativos. En el comentario de Habacuc, el Pesher, que significa interpretación o explicación, el maestro de la rectitud parece ser el fundador de la secta del Qumran. Él fue ciertamente mucho más que un educador. Era quien había recibido la autoridad para revelar la fase final del fin que no fue dada al mismo profeta Habacuc. La publicación de ciertos fragmentos de la cueva cuarta ha hecho resaltar claramente que ese maestro nombrado el intérprete de la ley en el documento de Damasco puede ser identificado con el Mesías sacerdotal que debe elevarse en los últimos días. J.M. Allegro, en referencias mesiánicas adicionales en la literatura de Qumran, asegura que hay una posibilidad de que el intérprete de la ley sea identificado con el profeta que debe venir con los dos Mesías. Asimismo, él permanece como una figura mesiánica. A pesar de todo ello, el carácter mesiánico de la comunidad del Qumran es flagrante. Son ellos mismos los que deben recibir a los dos Mesías y al profeta mesiánico. J.K. Stendhal, él era autor del libro La Escuela de San Mateo, concluye: así pues, puesto que nosotros encontramos que los Mesías todavía estarían por venir, la secta del Qumran debe ser nombrada una comunidad mesiánica, en un sentido mucho más específico de lo que al judaísmo en general podría ser llamado también mesiánico. Los acontecimientos mesiánicos comienzan en una forma de anticipación. La comunidad es una manifestación del nuevo contrato de la edad por venir. El maestro de la rectitud no existía aún, pero debía volver a venir como un Mesías. Sabíamos por las descripciones de Josefo y de Filón que los esenios tenían doctrinas secretas, pero ni Renan, quien tomó la posición de que el cristianismo había nacido del esenismo, ni Eduardo Schur, quien en los grandes iniciados sostiene la tesis de que Jesús fue iniciado por los esenios, podían tener pruebas tangibles de lo que decían. En efecto, ellos ignoraban en su época la existencia de esos textos reveladores encontrados hace solamente 3 años. Bueno, el maestro nos invita claramente a que nosotros miremos el misterio de Jesús no desde la historia o la teología. Ya nos lo ha dicho, nos lo vuelve a decir, sino desde la conciencia mesiánica universal, que atraviesa tanto a los esenios, a los gnósticos, a los zoroastrianos especialmente, y como a nuestra alma que estamos buscando. Recorrerlo paso a paso para meditar en todos los niveles que Él nos está transmitiendo. La cuestión no es tanto saber si Jesús fue el Mesías o el anunciador. El maestro nos está corrigiendo una mirada superficial. No se trata de quién fue Jesús en la historia, sino qué proceso universal encarnó. La pregunta, ¿fue el Mesías o el que anuncia el reino?, es dual solo para la mente. En la conciencia iniciática, ambas funciones se funden. El profeta es quien anuncia el reino porque ya lo ve. El Mesías es quien lo encarna para abrirlo a los demás. Así, Jesús no reclamó el título de Mesías, sino que se convirtió en el canal de la presencia. El reino, al alcance de la mano, no es un tiempo futuro, sino una cercanía vibratoria, una posibilidad interior.
Por eso el maestro dice que todo está en el marco de la promesa y del advenimiento. La promesa es la siembra esenia, el advenimiento, la floración crística. El maestro de la rectitud o de justicia de los manuscritos del Mar Muerto representa para la comunidad del Qumran el guía iluminado que ha recibido la fase final del fin que no fue dado al mismo profeta Habacuc. Esto significa aquel que conoce la última etapa de la revelación, la llave del tiempo mesiánico. Esta frase encierra un matiz muy profundo sobre cómo los esenios concebían la continuidad de la revelación. La idea no es contradecir al profeta Habacuc, sino completar y actualizar su mensaje para la época del fin. Surgen de inmediato varias preguntas. ¿Quién era Habacuc? ¿Cuándo profetizó? ¿Qué profetizó? Habacuc nos dicen que entregó una profecía muy corta, solo 3 capítulos, pero intensamente profunda, y la forma en que el maestro lo relaciona con el maestro de justicia de Qumran cobra un sentido mucho más claro cuando comprendemos el contexto histórico y espiritual de ese profeta. Contexto histórico de Habacuc. Habacuc vivió probablemente a finales del siglo VII a.C. y comienzos del siglo VI a.C., durante el reinado de Josías y justo antes de la invasión babilónica que culminaría con la caída de Jerusalén en el 586 a.C. Era un tiempo de gran corrupción social y religiosa. Los poderosos oprimían a los pobres y los profetas denunciaban las injusticias, pero parecía que Dios no intervenía. Habacuc cuestiona directamente a Dios sobre por qué permite la injusticia, incluso dentro del pueblo elegido. ¿Cuál fue el mensaje central de Habacuc? Podemos desglosarlo en 3 aspectos para comprender lo que el maestro señala. Primero, la injusticia en Israel y en el mundo. Habacuc comienza preguntando a Dios: ¿hasta cuándo clamaré sin que oigas, Señor? ¿Por qué me haces ver la violencia? Señala la corrupción generalizada y la impunidad de los malvados, incluso dentro del pueblo. Se percibe la dimensión ética y social de su mensaje. La acción de Dios en la historia para juzgar y corregir se ve en la respuesta de Dios. Dios responde que usará a los babilonios, caldeos, como instrumento de juicio. Esto implica que la injusticia no es definitiva, hay un orden cósmico y justicia divina, aunque a veces aparezca tardío o incomprensible. La acción de Dios en la historia tiene un sentido de correctivo y educativo para la humanidad. La esperanza de la vindicación de los justos sería la tercera parte del mensaje central de Habacuc. Ahí entra el famoso versículo 2.3 que cita el maestro: porque aún hay visión para el tiempo señalado, se apresura hacia el fin y no mentirá aunque tarde, espera por él porque vendrá sin tardanza. Esta visión es la promesa de vindicación, es decir, que los justos recibirán justicia y los opresores su castigo. El mensaje es de esperanza y paciencia. Aunque parezca tardar, el plan divino se cumplirá en el tiempo adecuado. Las palabras tiempo señalado indica que hay un orden escatológico, una culminación que es ineludible. Por tanto, Habacuc profetiza antes de la caída de Jerusalén, pero su visión no se limita al presente inmediato. Su texto tiene un doble alcance: inmediato histórico, el juicio a través de los babilonios y la restauración de Israel; y escatológico, una visión del futuro mesiánico y de la justicia final que los esenios reinterpretaron como parte de su propia anticipación del reino y de los Mesías. Ahora, la función del maestro de justicia, que dice en Qumran que revela la fase final del fin que no fue dada al profeta Habacuc. Habacuc, para la comunidad esenia, anuncia la justicia divina y la vindicación final. Los esenios reinterpretan su visión. Su comunidad es anticipación del reino con los Mesías aún por venir. La paciencia y esperanza de los justos es el hilo que conecta la profecía de Habacuc con la visión esenia y también con la cristiana primitiva.
Los esenios se consideraron elegidos esperando la venida de los Mesías y el reino. La espera del Mesías por los cristianos primitivos se puede comprender como continuación de esta línea profética. Poco a poco el maestro nos va llevando a la comprensión de el mesianismo, lo escatológico en la comunidad esenia. Pero quiera que no, una pregunta surge para lograr comprender un poco más el contexto. ¿Los fariseos y los saduceos esperaban al Mesías? Porque este punto es esencial para comprender los temas que el maestro va mostrando en este propósito. La respuesta es sí, pero de manera muy distinta. Veámoslo. Los fariseos sí esperaban al Mesías, pero no todos con la misma intensidad ni bajo el mismo concepto. Para ellos, que eran estudiosos de la Torá oral y escrita y creían en la resurrección y el juicio final, el Mesías sería un descendiente de David, un rey justo que restauraría la pureza religiosa de Israel, un maestro de la ley que traería la plena comprensión de la voluntad divina y sobre todo un instrumento para la renovación moral y espiritual del pueblo. Podríamos decir que su esperanza era mesiánica, espiritual y legalista, centrada en la fidelidad a la ley. Los saduceos no esperaban realmente a un Mesías. Eran el grupo sacerdotal y aristocrático ligados al templo de Jerusalén y al poder político, especialmente durante el dominio romano. No creían en la resurrección de los muertos, ni en los ángeles, ni en una vida futura. Por tanto, su religión era presente, ritual y política. Lo importante era mantener el orden del culto, el poder del sacerdocio y la estabilidad nacional. Para ellos, un Mesías que alterara ese equilibrio no era deseado, sino peligroso. Aunque hemos meditado sobre los esenios, pero para poder comprender un poco más aquello que el maestro de justicia dice en Qumran, la fase final del fin que no fue dada al profeta Habacuc, volvamos a insistir sobre lo que ellos consideraban la venida de los dos Mesías, puesto que ellos sí tenían una esperanza mesiánica, ardiente y mística. Esperaban dos Mesías, uno real, hijo de David, y uno sacerdotal, hijo de Aarón, además de un profeta precursor. Y todo esto en el marco de una escatología muy viva, el fin de los tiempos, la purificación de Israel, la venida del reino de Dios. Así que, resumiendo con claridad, nosotros podemos decir, los fariseos esperaban un Mesías espiritual y moral, los saduceos no esperaban ninguno, y los esenios esperaban dos con carácter cósmico y redentor. Y allí, en ese tejido de expectativas, es donde se abre el espacio para comprender la irrupción de Jesús y cómo el mensaje cristiano primitivo se movió entre esas tres corrientes, transformando profundamente el sentido del Mesías. Bueno, ahora continuemos con la lectura del propósito. Oscar Cullmann, en su libro sobre los pseudo-clementinos escritos judeocristianos cuyos elementos más antiguos, las proclamaciones de Pedro, preservan un material de una cristiandad judía primitiva, defiende la tesis de que existe sobre el eje del judaísmo una especie de gnosticismo judío, que juzgado exteriormente debe ser considerado como la cuna del primer cristianismo. La evolución que se supone generalmente de un estrecho cristianismo judaico hacia un cristianismo helenístico universal es un esquema artificial que no corresponde en nada a la realidad histórica. Las dos tendencias existían en la iglesia primitiva y la historia del cristianismo primitivo es la historia del interjuego de esas dos tendencias, presentadas juntas desde los inicios en la iglesia palestina. Según Cullmann, la cristiandad palestina habría podido extraer elementos helenísticos que habrían traspasado las fronteras nacionales del judaísmo, y esto era conocido mucho antes del descubrimiento de los nuevos textos. Pero al presente tenemos una confirmación clara y precisa. Ese autor agradece sobre todo a Litzbarski, quien hacia 1920 publicó sus trabajos sobre el redescubrimiento de los textos llamados mandeos,
y que nos hacen conocer un movimiento bautista precristiano que salió de Palestina y Siria, llegando a influir tanto a los discípulos de Juan Bautista como a los de Jesús. Además, debía haber un lazo entre los primeros cristianos y la tardía literatura judía de Enoc. Las críticas contra el templo expresadas por Jesús en los sinópticos, citados por Juan en una forma aún más fuerte, corresponden a la actitud de los esenios contra el templo judío, sobre todo lo que concierne a los sacrificios. Escribe Filón: porque todo hombre honesto es libre, o, ya que todo hombre virtuoso es libre, que los esenios rechazaban los sacrificios de animales. Según un pasaje de los textos de Josefo, enviaban dones al templo, pero no participaban ellos mismos en las ceremonias. En fin, si los esenios no están mencionados en el Nuevo Testamento, es precisamente por el hecho de sus estrechos contactos con los primeros cristianos, y por eso mismo los discípulos de Jesús no tenían que combatirlos como a los fariseos y saduceos, mencionados numerosas veces. Es posible concebir que el pensamiento esenio, como la práctica, haya entrado al inicio de la cristiandad por intermedio de Juan Bautista. Sabemos ya por el Evangelio de Juan que los primeros discípulos de Jesús fueron, en primer lugar, discípulos de Juan Bautista. El mismo Jesús se presenta como siendo ante todo un discípulo de ese Bautista Juan. Mateo 11, 13 y 14. Saber que ha existido un lazo entre los esenios y los discípulos de Juan es saber al mismo tiempo que había un lazo entre los esenios y los discípulos de Jesús. En el Evangelio de Lucas leemos que Juan vivía en el desierto de Judá antes de comenzar a bautizar. Ese desierto estaba justamente en el lugar en el cual los esenios tenían sus claustros y sus cuevas. Es imposible pensar que Juan pudo vivir ahí sin entrar en contacto con la comunidad de los esenios. Asimismo, aun si no hubiese sido un miembro, debió por lo menos estar influenciado por ellos, aunque hubiera sido para formar un movimiento mesiánico independiente. Por otra parte, es preciso saber que Juan nació de una familia de sacerdotes. Cuando se sabe de la importancia de esa clase entre los esenios y sobre todo del sistema de vida, se está en derecho de preguntar si Juan no habrá nacido simplemente en el mismo seno del esenismo, siendo inclusive hijo de miembros de la comunidad. Bullman, en La importancia de las fuentes mandaicas y maniqueas recientemente descubiertas para la comprensión del Evangelio de Juan, expone que en muchos casos es fácil explicar la influencia indirecta del esenismo en los inicios del cristianismo. Para concluir, es preciso dar énfasis a un punto que puede devenir importante cuando se plantea otro: el de los contactos quizás más directos entre los esenios y los cristianos. Y por un lado, hay un interés particular en el cuarto evangelio, en Juan Bautista y su secta, y por otro lado está el paralelismo entre esas concepciones y las de los mandeos. Así, ese evangelio es posiblemente un lazo en la secuencia: Qumran, Juan Bautista, primeros cristianos. El maestre abre un puente entre tres corrientes que, en apariencia, al menos como ha sido manejado históricamente, son distintas, pero que en el fondo revelan una sola corriente espiritual en distintos grados de manifestación: el esenismo, Juan el Bautista y el cristianismo naciente. Vamos a meditarlo despacio. Las aguas del Jordán, el desierto de Judá y el templo de Jerusalén nos muestran tres niveles del alma. Veámoslas. Cullmann no intenta explicar el cristianismo desde Grecia o desde Roma, sino desde el seno mismo del judaísmo, reconociendo que dentro de él había ya una corriente gnóstica, una sabiduría interior que él llama gnosticismo judío. Este término no debe entenderse como gnosticismo herético, posterior, sino como una corriente de conocimiento interior del misterio divino, una dad, una comprensión directa del plan de Dios en la historia. Según él, el cristianismo no nació de una lenta helenización de los judíos, sino de una confluencia simultánea de dos corrientes ya presentes: una tendencia judía, legal, ritual, mesiánica, una tendencia sapiencial o gnóstica que buscaba el conocimiento de lo divino a través de la experiencia interior. Estas dos no son opuestas, más bien son los dos polos del arco.
la ley y el espíritu, la forma y la vida. Jesús y antes de él Juan Bautista aparecen justo en un punto donde ambas corrientes se funden. Los textos mandeos que menciona Kuhlman, descubiertos traducidos por Litz Barsky, describen una comunidad bautista de Siria y Mesopotamia, contemporánea o incluso anterior a los primeros cristianos. Sus ritos, su lenguaje simbólico y su estructura recuerdan notablemente a los esenios de Qumran. Vivían apartados del mundo, practicaban purificaciones por agua, esperaban una revelación final, tenían un conocimiento secreto de la luz y las tinieblas. En ese marco aparece Juan el Bautista, hijo de una familia sacerdotal, Zacarías y Elizabeth. El Evangelio de Lucas dice que el niño crecía y se fortalecía en el espíritu y vivía en el desierto, precisamente en la región donde estaban los esenios. No se puede pensar que no hubiese contacto. El estilo de vida, las vestiduras, el bautismo de purificación, la denuncia del templo corrompido, todo respira la atmósfera de Qumran. Así, el Bautista representa el puente entre el esenismo y el cristianismo. Él conserva la pureza ritual y la espera del reino, pero anuncia ya la proximidad del ungido. No en un futuro remoto, sino aquí y ahora. El reino de Dios está cerca. El maestre sugiere, y Kuhlman también lo insinúa, que Jesús no tuvo necesidad de enfrentarse a los esenios, porque compartía muchos de sus ideales espirituales: pureza interior, rechazo del sacrificio material, interpretación simbólica de la ley, expectativa de un reino espiritual. Jesús, sin embargo, da un paso más, lo que los esenios aguardaban en el futuro, la venida de los dos Mesías y del profeta. Él lo encarna en el presente como una fusión viva de las tres funciones mesiánicas: rey, sacerdote y profeta. Por eso el cristianismo nace en una tensión entre la espera y el cumplimiento. Jesús dice: se ha cumplido el tiempo, pero la comunidad, aún influida por la escatología esenia, sigue esperando la manifestación plena del reino. El eje del judaísmo como matriz del cristianismo. Cuando Kuhlman habla de un gnosticismo judío, se refiere a ese conocimiento interior que en el fondo y estaba presente en la literatura de Enoch, en los Salmos, en Salomón y en Qumran. Esa corriente enseñaba que el reino no es un lugar, sino una transformación del ser, una iluminación interior que se derrama luego sobre el mundo. Ese mismo eje espiritual sostiene tanto al Maestro de Justicia como a Juan y a Jesús. En síntesis, el esenismo es la raíz purificadora, el bautismo de Juan es la apertura del canal, Jesús es la plenitud de esa corriente, la cristalización del Mesías interior. Y la afirmación central del Maestro: si los esenios no son mencionados en el Nuevo Testamento, es porque estaban demasiado cerca. Es profundamente simbólica. No se menciona la raíz cuando el árbol ya florece. El maestre sabe bien que el término gnosis se ha manchado con el tiempo, pero él, como Guénon y como los viejos iniciados, lo emplean en su sentido original: conocimiento interior del principio, la ciencia del espíritu, conocimiento salvador que une al ser humano con su origen divino. Así que el gnosticismo judío que plantea Kuhlman no es una herejía ni una dualidad hostil entre espíritu y materia. Todo lo contrario, es una sabiduría iniciática que busca la unión consciente con Dios a través de la purificación, la contemplación y la obediencia interior. Por ello sí sería importante, dado que Kuhlman plantea que es desde lo judío que surge esa visión gnóstica del cristianismo, veamos las diferencias con el gnosticismo helenístico posterior. Por un lado tenemos el gnosticismo judío precristiano y por otro el gnosticismo helenístico del siglo II en adelante. El uno monoteísta y teocéntrico: Dios es uno y trascendente. El otro dualista: el mundo material es creación de un demiurgo inferior. Para el gnosticismo judío el mal es imperfección o ignorancia. Para el helenístico el mal es una sustancia o principio opuesto a Dios. El conocimiento, Da'at, se alcanza dentro de la fidelidad al Dios de Israel,
dice el gnosticismo judío precristiano, y el helenístico la gnosis se obtiene fuera de la ley, como revelación secreta para unos pocos. El gnosticismo judío busca purificar el alma para recibir el espíritu de santidad. El gnosticismo helenístico busca escapar del mundo material y de la encarnación. Kuhlmann y el maestre señalan, por tanto, que el cristianismo primitivo nació dentro del primer tipo, el de raíz judía, no del helenístico. La corriente de Qumran y el conocimiento interior es fundamental. En los manuscritos del Mar Muerto, especialmente en el himno de acción de gracias, el maestro de justicia habla con un tono muy cercano al Evangelio de Juan. Tú me has revelado los misterios de tu sabiduría, has hecho que mi espíritu se funde con el espíritu de santidad. Esta gnosis teocéntrica, el conocimiento no nace del intelecto humano, sino de la revelación interior del Espíritu de Dios. El alma ve porque es iluminada, no porque posea un poder propio. Por eso, el maestro de justicia puede considerarse un profeta gnóstico, en el sentido más puro, conocedor de los misterios de Dios por unión interior, no por especulación. En Juan, Jesús y la transfiguración del conocimiento, cuando este hilo llega a Juan el Bautista, el conocimiento se vuelve rito de purificación. El bautismo como signo de renovación del ser. Con Jesús ese rito se interioriza completamente. El que cree en mí, nos dice Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. Aquí la gnosis se vuelve vivencia del espíritu, ya no solo saber, sino ser. El conocimiento se hace carne, la luz del mundo se encarna. Jesús dice a sus discípulos, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino. Esta frase es literal. Misteria es el equivalente griego de sod, el secreto esotérico. El gnosticismo judío del que habla Kuhlmann no es otra cosa que la raíz interior de la tradición de Israel, aquella que enseñaba que la Torá tiene un sentido oculto. El alma puede elevarse en contemplación y la verdadera pureza no es ritual, sino espiritual. Cuando esa corriente se encuentra con la revelación de Jesús, se transforma en tradición crística. La gnosis deja de ser privilegio de una casta y se vuelve posibilidad universal, pero siempre en el orden del espíritu. El maestre, al mentar a Juan el Bautista, nos está conduciendo a meditar en él. Como muchos estudiosos e iniciados reconocen, él fue una figura de ruptura y de síntesis, un punto de inflexión, realmente un punto de inflexión entre el judaísmo ritual del templo y la espiritualidad interior del reino. Veamos cuál fue su mensaje, paso a paso. En el judaísmo del segundo templo, el perdón de los pecados estaba ligado al sacrificio ritual, especialmente en Yom Kippur. Los esenios y otros grupos ya sentían que sus sacrificios habían perdido pureza. El templo estaba en manos de sacerdotes corruptos y politizados. Juan surge en ese clima y propone algo radical. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. La palabra metanoia no significa solo arrepentimiento moral, sino cambio de mente, transformación de la conciencia. Es decir, antes del rito, el bautismo, debe haber una revolución interior. Ahí está la raíz gnóstica y profética. No basta con la pureza ritual. El alma debe volverse hacia su fuente. Juan realmente encarna ese espíritu de Qumran. Como los esenios, él predica la pureza, el juicio venidero y la inminencia del reino. Pero a diferencia de ellos, sale del retiro y lleva el mensaje al pueblo. Ya no hay un círculo cerrado de iniciados, el desierto se convierte en el templo universal. Juan no reemplaza la religión antigua, sino que la interioriza, convierte el rito en experiencia, el agua física en símbolo del espíritu, la moral externa que pedía los sacrificios, la ida al templo de Jerusalén para ese sacrificio. Él plantea que la moral
interna en conversión del alma. Por eso su bautismo se convierte en la antesala del nacer del agua y del espíritu del Evangelio de Juan que tanto hemos meditado. Volvamos a la lectura del propósito psicológico. Durante nuestro viaje a Siria y Líbano, estuvimos muy ansiosos por encontrar huellas o vestigios del esenismo. En Damasco, aquello que animó nuestro interés más que la gran mezquita fue las cuevas donde los primeros cristianos se reunían alrededor de Pablo. F. A. Schilling, ¿por qué fue Pablo a Damasco?, en la revista teológica anglicana 1934, hace resaltar que los esenios se habían instalado en Damasco y que el mismo Pablo, después de su conversión, permaneció allí igualmente. Uno se pregunta si él no fue miembro también de la célebre secta. Personalmente pensamos que los discípulos de Jesús, como los de Juan, fueron todos más o menos esenios primeramente y que ellos no vieron ninguna objeción en predicar la nueva religión cristiana. Creyeron en los principios universales de ese nuevo esoterismo esenio y permanecieron al mismo tiempo como adherentes a la doctrina esotérica. Para Kuhlman, en su artículo Los inicios de la cristiandad, parece muy probable que se haya establecido un puente entre los esenios y los primeros cristianos, por los helenistas que están mencionados en el libro de los Hechos. Estos pertenecerían a la iglesia original de Palestina y fueron el resultado de la diáspora. Ellos fueron, según este autor, los verdaderos fundadores de las misiones cristianas y fueron ellos aún quienes habrían comenzado a predicar el Evangelio en Samaria. La universalidad no fue introducida por Pablo, primeramente, sino por los helenistas, y todo esto mucho antes del apóstol. Los helenistas, como los esenios, rechazaban el culto del templo, y esa es la razón por la que fueron tempranamente expulsados de Jerusalén. Según los Hechos 6:1, los helenistas eran considerados simplemente como judíos que hablaban griego, mientras que los hebreos eran judíos que hablaban arameo. Sin embargo, no hay otros documentos como prueba sobre la significación exacta de esa palabra. La palabra griega de la cual se deriva helenistas no quiere decir hablar griego, sino vivir según la manera griega. Además, no está mencionado tampoco que ellos vengan de la diáspora. Sea como sea, no se puede probar que el término hebreo se refiere al lenguaje hablado por las gentes designadas por esa palabra. Incluso se plantea la cuestión de saber si los helenistas no serían judíos que se diferenciaban del judaísmo oficial, mostrando tendencias más o menos esotéricas de un origen sincrético. En la iglesia primitiva o la iglesia temprana, 1956, Kuhlman demuestra que el Evangelio de Juan estaba particularmente interesado en esos helenistas y su trabajo de misioneros pioneros en Samaria. En efecto, ese Evangelio ha emprendido la rehabilitación de los helenistas. En el Evangelio de Juan 4:38, Jesús dice que no son los apóstoles, sino otros quienes comenzaron la misión en Samaria, y que entonces los apóstoles solamente entraron en el resultado de su trabajo. Esto corresponde exactamente al relato de los Hechos 8. Este pasaje cuenta cómo la misión en Samaria fue inaugurada por los helenistas, especialmente por Felipe, uno de los 7, septenario que entre los helenistas probablemente jugó el papel que los 12 en la otra porción de la comunidad. Se ha notado que entre la literatura de los primeros cristianos es justamente el Evangelio de Juan el que muestra la más estrecha relación con los textos del Qumran. K.G. Kuhn llegó a esa conclusión inmediatamente después de los primeros descubrimientos hechos cerca del Mar Muerto. Los textos hebreos encontrados en Palestina y el Nuevo Testamento, 1950. H. Odeberg, el Cuarto Evangelio, 1929, había ya concluido en la relación entre los 4 evangelios y las escrituras esotéricas judías, como por ejemplo las Odas de Salomón y los textos rabínicos de carácter místico. Se puede concluir que, primeramente, hay relación entre los 4 evangelios y los helenistas. En segundo lugar, una relación entre los 4 evangelios y la secta del Qumran. Este pasaje del propósito psicológico muestra el entretejido histórico y espiritual que une al esenismo, los helenistas
y los orígenes del cristianismo, especialmente a través del Evangelio de Juan, como nos señala. Vamos a ir desmenuzándolo paso a paso para captar su hondura simbólica y también su sentido histórico. Meditemos en Damasco, una de las ciudades más antiguas. Era en la época del siglo I de nuestra era un verdadero cruce de civilizaciones. Comprender el contexto histórico y cultural nos va a ayudar a captar por qué en el propósito se le asocia tanto con los esenios como con Pablo. Vamos por partes. Damasco bajo el dominio romano. En tiempos de Jesús y de Pablo, el siglo I después de Cristo, Damasco pertenecía a la provincia romana de Siria, establecida por Pompeyo en el año 64 a.C. Era una ciudad próspera con gobernadores romanos, guarniciones militares y una administración organizada. Sin embargo, mantenía cierta autonomía local, sobre todo bajo el reinado del rey nabateo Aretas IV, aproximadamente 9 años antes de Cristo y 40 años después de Cristo, cuyo dominio se extendía hasta los límites del desierto arábigo. De hecho, Pablo mismo menciona a el etnarca del rey Aretas, que custodiaba la ciudad cuando él tuvo que escapar, en 2 de Corintios 11:32. Eso indica que Damasco estaba bajo influencia nabatea, aunque nominalmente dentro del Imperio Romano. Era, por así decir, una zona de frontera. Damasco era un crisol de culturas del cercano Oriente. Allí convivían judíos, pues existía una gran comunidad judía desde hacía siglos. Josefo, siglo I, menciona que en Damasco había decenas de miles de judíos. Algunos pertenecían a la diáspora helenista, hablaban griego y estaban familiarizados con la filosofía. Otros mantenían las tradiciones arameas y palestinas. En este contexto pudieron estar también grupos de esenios, como sugiere el documento de Damasco hallado en Qumran. Los sirios arameos constituían la población más antigua de lengua aramea. Muchos se habían helenizado tras las conquistas de Alejandro Magno, siglo IV antes de nuestra era, adoptando costumbres griegas. Los griegos y helenistas también estaban ahí desde la fundación de la ciudad como polis por los seleucidas, siglo III a.C. Damasco había adquirido fuerte influencia griega, templos, gimnasios, teatros, instituciones cívicas. Era una ciudad cosmopolita, con escuelas filosóficas y comunidades que mezclaban ideas judías, caldeas y platónicas. Nabateos y árabes, Aretas IV y su corte controlaban el comercio de caravanas que venía de Petra hacia el Mediterráneo. Estos árabes nabateos eran refinados, comerciantes y en muchos casos sincretistas religiosos. Mezclaban divinidades árabes, grecorromanas y semitas. Damasco era un símbolo espiritual. Por todo esto, Damasco se convirtió en un espacio de confluencia y transición entre Oriente y Occidente, ley y espíritu, Jerusalén y las naciones. Era una puerta de salida del judaísmo cerrado hacia el universalismo cristiano. No es casual que Pablo, el fariseo más ortodoxo, reciba su iluminación camino a Damasco. Allí ocurre su metanoia, el paso de la religión del templo a la religión del corazón. Desde una lectura iniciática, Damasco no es solo un lugar geográfico, sino el espacio interior donde la mente, Saulo, muere y el alma, Pablo, nace. El documento de Damasco, uno de los textos del Qumran, usa esa misma palabra, Damasco en sentido simbólico o iniciático, como figura del lugar donde se renueva la alianza. Por eso también es llamado Pacto de Damasco, que es uno de los textos más antiguos y reveladores de la comunidad del Qumran. Fue hallado parcialmente en el siglo XIX en una genizá, que significa basurero en hebreo, una genizá de El Cairo, y más tarde en las cuevas del Mar Muerto. Veamos primero el contexto y luego el sentido profundo del nombre Damasco dentro del texto para comprender la enseñanza del maestro. ¿Qué es el documento de Damasco? Este escrito era una regla de vida para una comunidad que se consideraba el resto fiel de Israel. En él aparecen dos secciones principales.
exhortación moral e histórica donde se narra cómo Israel cayó en infidelidad y cómo un maestro de justicia reveló la ley interior, y el reglamento comunitario con normas de pureza, iniciación y disciplina, muy similar al manual de disciplina o Serej HaYahat. El texto se refiere constantemente a la nueva alianza hecha en la tierra de Damasco. El pasaje clave, uno de los fragmentos más significativos, dice: todos los que entran en la nueva alianza en la tierra de Damasco y se apartan del camino de los hombres de falsedad, deben separarse de los habitantes de la iniquidad y entrar en la alianza según toda la ley que ordenó Moisés. Y también Dios se acordó del pacto con los patriarcas y levantó de entre Aarón y de Israel a hombres sabios para que enseñaran la justicia en la tierra de Damasco. ¿Qué significa Damasco, por tanto, en este contexto? Encontramos el corazón simbólico, puesto que los estudiosos coinciden en que Damasco no designa literalmente la ciudad siria, sino que tiene un sentido cifrado, esotérico. Hay tres niveles posibles de interpretación. El nivel histórico, dicho por algunos investigadores como Dupont, Sommer y Allegro, pensaron que el grupo esenio tuvo efectivamente una colonia en o cerca de Damasco y que el texto conserva el recuerdo de ese exilio. El nivel iniciático, otros autores, y aquí entra la lectura que resuena con el maestre, ven en Damasco un nombre simbólico para el lugar espiritual de la renovación del alma. La tierra de Damasco es entonces el ámbito del nuevo pacto interior donde el iniciado deja el Israel exterior, la región formal, y entra en la comunidad de la luz. El pacto de Damasco sería así el nuevo Sinaí interior. Ya no se trata de recibir la ley escrita en piedra, sino la ley grabada en el corazón. Y el nivel profético o gnóstico, puesto que algunos pasajes del documento usan Damasco como símbolo del exilio sagrado, el lugar donde la verdad se refugia cuando el templo ha sido profanado. En ese sentido, Damasco es la tierra de la revelación oculta, del remanente fiel que guarda el misterio hasta el tiempo del fin. Con Pablo hay una resonancia. Ahora podemos comprender por qué el maestro subraya el vínculo entre Damasco, los esenios y Pablo. En el documento de Damasco, el pacto interior se sella ahí. En el libro de los Hechos, Pablo recibe la visión de Cristo camino a Damasco. Ambos episodios marcan una transformación radical de la conciencia, la caída del antiguo Saulo, la mente legalista, y el nacimiento de Pablo, el iniciado de la nueva alianza. Es el mismo arquetipo que vivieron los esenios, pasar de la ley externa al espíritu interior. Por eso, para la tradición esotérica, y el propósito lo sugiere, Damasco es el símbolo del punto donde el alma cambia de eje. Del sur, la pasión del mundo; al norte, la dirección del polo del espíritu. Otro punto esencial que guía nuestra meditación es eso que el maestro quiere que percibamos, la cadena de transmisión espiritual que atraviesa desde los antiguos bautistas y samaritanos hasta los gnósticos cristianos. Meditemos también sobre los helenistas, el puente entre mundos. Oscar Cullmann y su tesis esencial que nos plantea en esta parte del propósito del maestre: los helenistas fueron los verdaderos pioneros de la apertura universal del cristianismo, antes incluso de Pablo. En Hechos 6, los helenistas aparecen como los judíos de lengua griega, pero Cullmann aclara que helenicein no significa solo hablar griego, sino vivir según una mentalidad más amplia, sin fronteras étnicas, sin fronteras rituales. Estos grupos probablemente combinaban ideas judías con elementos filosóficos o mistéricos del mundo helénico, muy a la línea del sincretismo esenio. Por tanto, los helenistas serían judíos con tendencias esotéricas, universalistas y místicas, precisamente lo que luego florecería en el cristianismo espiritual. Según Hechos 8, Felipe, uno de los 7, nos dice el maestre, es quien lleva el evangelio a Samaria, tierra mestiza, símbolo del paso del exclusivismo judío a la universalidad.
Este hecho es crucial. La misión universal del Evangelio no nace con Pablo, sino con los helenistas. Otro punto clave en nuestra meditación de esta parte del propósito es sobre el Evangelio de Juan y Qumran. Kuhlman, Kuhn y Odeberg, citados por el maestre, muestran algo sorprendente. El Evangelio de Juan comparte con los textos de Qumran un lenguaje simbólico y teológico casi idéntico. Todo esto que nos dice el maestre apunta a una matriz espiritual común, una corriente místico-profética judía cercana al esenismo que alimentó tanto el pensamiento de Juan como el cristianismo primitivo. Odeberg lo amplía al mostrar paralelos con textos gnósticos judíos como las Odas de Salomón y las visiones de Enoc, donde también se habla de la luz divina que desciende al alma. Como síntesis de esta parte del propósito, nosotros podríamos condensar todo este pasaje en esta imagen. El cristianismo primitivo fue como un río que recibió 3 afluentes, al menos hasta aquí nos han mencionado esos. El esenismo con su pureza y expectativa del reino, el helenismo espiritual con su apertura universal, la profecía interior encarnada en Juan Bautista y en Jesús que lleva el rito a la conciencia. El maestre ve en esa confluencia la raíz del cristianismo iniciático, antes de su dogmatización. Y por eso el Evangelio de Juan, el más simbólico y mistérico, representa el punto donde esas 3 corrientes se funden en una visión de luz, espíritu y unidad. Pero vayamos a otro aspecto que nos está planteando el maestro. Hay algo muy importante que él menciona sobre los esenios, su espíritu sincrético. ¿Qué significa aquello? Sobre todo porque no vale confundirlo con lo que los estudiosos modernos plantean sobre lo sincrético, puesto que comprender el sincretismo es comprender la función iniciática de los esenios, incluida la nuestra. Dentro del hilo de la tradición primordial, tal como el maestre lo insinúa, veamos ese sincretismo paso a paso. ¿Qué significa sincretismo en el caso de los esenios? No se trata, como a veces se entiende modernamente, de una mezcla superficial de ideas. En el sentido tradicional, el sincretismo esenio fue una síntesis viva de sabidurías heredadas de distintas fuentes: la revelación mosaica, la sabiduría caldea y babilónica, los elementos zoroastrianos del dualismo luz-tinieblas, rasgos pitagóricos y órficos transmitidos en la diáspora helenística. No absorbieron esas doctrinas como préstamos exteriores, sino que las integraron en un sistema espiritual de purificación interior, la restauración del hombre primordial, el Adam Kadmon, reflejo del Hijo de la Luz. El exilio a Babilonia siglo VI a.C. fue decisivo. Allí los judíos entraron en contacto con la alta teología caldeo-persa. De esa experiencia nacieron la doctrina de los ángeles y demonios como fuerzas intermedias entre Dios y el mundo, la idea de una guerra cósmica entre luz y tinieblas presente en Zaratustra, la noción del juicio final y la resurrección de los justos, que antes no estaba tan clara en la religión israelita. Cuando los grupos que luego serían los esenios regresaron a Palestina, llevaron consigo esa visión más universal y simbólica del cosmos. Por eso, los manuscritos del Qumran están llenos de expresiones como los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, los espíritus de verdad y de injusticia, y referencias al reino celestial en guerra por la restauración del orden. Todo eso viene del fondo zoroastriano. El sincretismo esenio, sin embargo, no fue puramente doctrinal. En ellos todo ese saber se volvía camino de purificación y reintegración. La pureza ritual venía del judaísmo, la disciplina cósmica de los tiempos y los astros venían de los caldeos, el combate interior del alma del zoroastrismo, el ideal comunitario del pitagorismo y del orfismo. Su meta no era crear una nueva religión, sino revivir la ciencia de la luz, el conocimiento de cómo el alma, prisionera en la materia, en el desierto, puede volver a la fuente. Por eso el maestre dice que el esenismo no era una secta, sino una comunidad del nuevo contrato, una síntesis viviente de Oriente y Occidente,
del Antiguo y del Nuevo Testamento, del ritual y del misterio. Este sincretismo, heredero del exilio babilónico y transformado por el contacto con la filosofía griega, fue el suelo espiritual donde germinó la dosis cristiana. Los esenios transmitieron al cristianismo naciente el sentido de la iniciación mediante el agua viva, la idea de un maestro de luz enviado por lo alto, la convicción de una comunidad de elegidos y la espera del reino interior no político. Así, lo que comenzó como sincretismo se volvió síntesis teándrica, unión del cielo y la tierra en el corazón del hombre. Todo lo que el maestro nos va transmitiendo hasta este momento, hasta esta parte de la lectura del propósito, lo que nosotros vamos profundizando y encontrando, nos permite volver a unir los propósitos 25, 26 y 27. Y ahora podemos ver con más claridad ese hilo iniciático que el maestro va tejiendo. En el propósito 25, los gnósticos muestran la dimensión interior del conocimiento, la experiencia directa de la luz en el alma. Y en este propósito 26, los esenios, es como que si nos revelara la transmisión estructurada de la tradición, la comunidad que mantiene el saber vivo y prepara la venida del maestro, herederos de Babilonia y del pensamiento zoroástrico, uniendo la disciplina, la pureza y la anticipación del reino. Y en el propósito 27, que aunque no llegamos a él, de todo lo que nos está mencionando desde el 25, nos muestra la raíz cósmica. Los zoroastrianos, la visión del bien y del mal, del orden y la armonía universal, que nutre a los esenios y a través de ellos al cristianismo primitivo. Es realmente como ver un río que va desde la fuente hasta el mar, pasando por distintos cauces, la gnosis, la comunidad y la ley cósmica. Cada propósito, 25, 26 y 27, es como una estación del viaje interior. Y la herencia zoroástrica que llega a los esenios explica por qué su espiritualidad tenía estructura, ritual, comunidad y visión cósmica, mientras que los primeros cristianos los recibirían como experiencia viva de la palabra. Bueno, pues volvamos a la lectura del propósito. Terminando su artículo sobre la significación de los textos de Qumran en el Diario de la Literatura Bíblica 1955, O'Cullman asegura que no es suficiente que la secta del Qumran tenga un maestro de la rectitud y escribe sobre el espíritu. El maestro y el espíritu no dominan todo el pensamiento y la vida de la comunidad, como Jesús y el espíritu que es dado a aquellos que creen en él dominan al cristianismo. Ese impulso dinámico falta en la secta del Qumran, dice él, y es por esto por lo que los esenios han cesado de existir después de la guerra judía del año 70, mientras que el cristianismo puede sobrevivir a esta crisis y a partir de ahí extenderse sobre el mundo. Ese autor no habla tanto de la desaparición de la secta del Qumran, sino más bien de su absorción en los gnósticos judeocristianos que fueron conocidos también como pseudoclementinos. Algunos han creído que los esenios del Qumran se convirtieron en los ebionitas, pero es mucho más probable que la comunidad se haya dispersado y haya sido absorbida por los grupos judeocristianos del distrito este del Jordán, degenerando poco a poco para no formar más que una secta judía abierta a toda clase de influencias sincréticas. Personalmente hemos constatado a menudo que reina una gran confusión a propósito de los esenios, considerados casi siempre como una simple pequeña secta judía, la cual no es en realidad sino el resto de esa famosa comunidad que existía antes como orden iniciática. Por supuesto, su enseñanza esotérica ha debido perpetuarse en otros grupos. Todo ese problema nos es conocido por haberlo estudiado ya en nuestra serie de los grandes mensajes, en particular en el libro 3, además de las menciones que ya hemos hecho igualmente en esta serie de propósitos. Es evidente que se poseen pocas huellas históricas sobre el origen mismo de los esenios, sobre todo en tanto que vehículo de la augusta gran fraternidad universal como preservadora de la tradición, orden iniciática. Se encuentran algunas marcas de su misión esotérica, pero para los doctos oficiales eso no es suficiente. Algunos han definido el esenismo como una fusión de budismo y mazdeísmo que contaba como fundador al venerable El Kesai, que quizás no era sino un jefe de la comunidad en una cierta época.
Todo ello es dar una forma bien tardía a los esenios que por su nombre siríaco eran entonces los Aschaim. Lo que el maestro nos está transmitiendo en esta parte del propósito tiene varias capas simbólicas que debemos meditar con claridad porque es muy profundo lo que él dice. Veamos una de esas capas, la diferencia entre los esenios y los cristianos. Kuhlman señala que el maestro y el espíritu en Qumran no dominan toda la comunidad. Es decir, la experiencia esenia tenía disciplina y autoridad, pero carecía de impulso dinámico espiritual universal. En el cristianismo, Jesús y el espíritu dado a los creyentes permiten que las experiencias trasciendan las estructuras y sobrevivan las crisis históricas, como la Guerra del 70. La enseñanza es que la autoridad espiritual debe integrarse con la vivencia dinámica de la conciencia, de manera que no quede limitada a reglas externas. Los esenios y los judeos cristianos, ¿qué pasó con ellos? Tras la dispersión, los esenios no desaparecen totalmente. Su enseñanza es absorbida por los gnósticos judeos cristianos y los pseudo-clementinos, preservando el núcleo iniciático, aunque desdibujado. Esto muestra que la tradición esotérica puede sobrevivir más allá de la forma externa de la comunidad, tal como el espíritu interior del alma sobrevive más allá del cuerpo físico. Algunos han definido el esenismo como una fusión de budismo y mazdeísmo, nos dice el maestro. ¿De dónde viene este planteamiento? Esta idea tiene raíces en varias hipótesis de los siglos XIX y XX, cuando los investigadores comenzaron a notar paralelos entre las ideas de pureza, ascetismo, dualismo y comunidad de los esenios y ciertas doctrinas orientales. Profundicemos un poco más. Desde el exilio babilónico siglo VI a.C., los judíos entraron en contacto con los persas y con la religión de Zaratustra, que enseñaba la lucha cósmica entre la luz, Ahura Mazda, y las tinieblas, Ahriman, la purificación por el fuego y el agua y el juicio final. En Qumran hay claras resonancias de este dualismo, como lo dijimos antes, los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas en la regla de la comunidad. Por tanto, sí, hay un componente mazdeísta muy evidente en la teología esenia, aunque ya judaizado. Respecto al budismo, la conexión es más tenue, pero no imposible. Sabemos que durante el reinado de Asoka, siglo III a.C., embajadores budistas viajaron hacia Siria, Egipto y posiblemente Judea. Además, Alejandro Magno había abierto rutas culturales entre Grecia, Persia e India. Algunos paralelos como la vida monástica, el celibato, la comunión de bienes, la no violencia y el desapego evocan prácticas de las shangas budistas, pero no hay evidencia documental directa de influencia budista en Qumran. Se trata más bien de una afinidad espiritual, no de una transmisión concreta. Bueno, hasta aquí el maestre parece que nos está mostrando esa visión simbólica, el esenismo como síntesis de Oriente y Occidente, donde el dualismo mazdeísta y la compasión renuncia del budismo se funde en una forma semita de iniciación. Otro punto en el que nosotros debemos detenernos es en lo que el maestro señala sobre los esenios y especialmente en esa frase. Él nos dice, su enseñanza esotérica ha debido perpetuarse en otros grupos, y aquello de que el venerable El Kesai quizás no era sino un jefe de la comunidad en una cierta época. El Kesai y los El Kesaitas podemos considerarlos dentro del cristianismo gnóstico y en conexión con los mandeos y los ebionitas. El Kesai y su movimiento condensa una etapa casi oculta entre el esenismo y el gnosticismo judeocristiano. Es, podríamos decir, el puente perdido entre Qumran y los grupos gnósticos posteriores. El conocimiento, aunque sea tan poco que podamos profundizar, es importante para comprender, como siempre, a propósito de que el maestre nos está mentando todo esto. Tras la destrucción del templo de Jerusalén 70 después de Cristo y de la derrota judía frente a Roma, muchos grupos religiosos quedaron dispersos, entre ellos los esenios, que desaparecieron o se refugiaron en el oriente del Jordán, los bautistas herederos de Juan, que mantuvieron comunidades de purificación,
los cristianos judeos que seguían las enseñanzas de Jesús, pero aún observaban la ley. Las comunidades esenias desaparecen de la escena visible, ciertamente, pero no se disolvieron sin más. Se fragmentaron y se replegaron hacia el este del Jordán, Perea, Basán, Damasco y hacia regiones de Siria y Mesopotamia. Allí el judaísmo coexistía con influencias iranias, arameas, babilonias y helenísticas, lo que creó un terreno fértil para nuevas síntesis espirituales. En ese escenario fragmentado surge una figura llamada el Kesai, hacia fines del siglo I o comienzos del segundo, mencionado por los padres de la Iglesia, Hipólito, Epifanio y Orígenes, que predicaba una nueva revelación combinando elementos judeocristianos, bautismo, profecía, rechazo de sacrificios, influencias iranias o mazdeas, dualismo, luz, tinieblas, ángeles, intercesores y un toque oriental, probablemente eco de ideas indias transmitidas por la ruta babilónica. Así nace la corriente de los elquesaitas, que más tarde influiría en los mandeos, los verdaderos herederos del bautismo simbólico del Jordán. Cuando el maestro nos dice que el Kesai quizás no era sino un jefe de la comunidad en una cierta época, está señalando que más que un fundador fue un reactivador de la corriente esenia después del desastre del año 70, un intérprete del conocimiento interno que actualizó la enseñanza de la fraternidad para una nueva etapa histórica. Y cuando lo llama venerable, alude a que su doctrina de purificación por el agua y el espíritu prolonga la enseñanza del bautismo, del bautista y del propio Jesús, pero como transmisión iniciática universal. Por eso el maestro menciona también el nombre siríaco Achaim, el que bautiza. Simboliza que esa función de renovación espiritual que el Kesai encarnó tras el ocaso del Qumran representaba, por lo tanto, la continuidad secreta del esenismo, la transición hacia el cristianismo gnóstico, la raíz común de las órdenes bautistas orientales, y es el eslabón perdido entre los rollos del Mar Muerto y las corrientes universales del siglo II. Por eso en su figura se cumple lo que el maestro intuye cuando nos dice: el esenismo, como orden iniciática, no desapareció, cambió de nombre y de morada. Volvamos con todas esas ideas a algo que también pues el maestro nos va a continuar enseñando, y volvamos por lo tanto a la lectura del propósito. Achai es aquel que bautiza, y entre esos bautistas viene el espíritu inmediatamente Juan el Bautista. Ese asceta fue sin duda en esa época el maestro de una comunidad esenia, aunque su género de vida parece indicar que él ya era independiente, al mismo título que más tarde Jesús. Después de haber sido educado en un santuario, se nazareanizó para llegar a estar cual un sanyasi de la India, sin bienes y sin ataduras, ni siquiera con su comunidad de hermanos. Pero en la Biblia número 6, de 1 a 9, Jueces 13, de 3 a 5, Amós 2, 11 y otras citas para el nazareato. El nazarí es un poco como el sadú en Oriente, es el santo hombre que se emancipa de su clan. Los esenios tenían así misionados que se desataban de la orden para ir a enseñar, profetizar, curar. Esa independencia no estaba en oposición a la orden, sino que era simplemente un desate, una liberación de las disciplinas, de las obligaciones y las responsabilidades. Nazareanizarse era pues alejarse de la comunidad de los nazarenos, sin por ello desatarse de sus principios. Quizás era al contrario, acercarse mucho más aún a la meta real del nazarit, nazar igual dedicado a Dios, que era justamente el abandonarlo todo para acercarse mejor a Dios. Bueno, en la frase Achai es aquel que bautiza, y entre esos bautistas viene el espíritu inmediatamente Juan el Bautista. Ese asceta fue sin duda en esa época el maestro de una comunidad esenia. Parecería
que el maestre identifica a Juan el Bautista como maestro de una comunidad esenia, pero si lo leemos en un contexto completo, justo después de mencionar a Elkesai el Venerable, al que algunos atribuyen la fundación tardía del esenismo, vemos que no está haciendo una afirmación histórica directa, sino una analogía entre tres figuras: Elkesai, Juan el Bautista y Jesús. Elkesai como jefe de una comunidad bautista judía oriental, como vimos, fines del siglo I, inicios del segundo, que fue un transmisor de la función esenio-iranio-bautista, el eje que guarda la tradición oculta. Y Juan el Bautista, predicador de conversión en el Jordán, cercano al espíritu esenio. El bautista por excelencia, aquel que actualiza el rito exterior en un signo interior. Y Jesús, discípulo de Juan y luego maestro independiente, el que nazarianizándose culmina la vía de la purificación a través del agua a la realización a través del fuego. Así el maestro señala que tanto Juan como el Elkesai histórico ocupan la misma función arquetípica, la del maestro bautista, depositario visible de una tradición que venía de más lejos, de los achai o bautistas primordiales. Los elkesaitas fueron los predecesores directos, nos dice, de los mandeos o nazaroeos, y su nombre significa la fuerza escondida de Dios, él más que Sai. Y ya sabemos que él es el nombre antiguo de Dios. Ya lo vimos en otro anterior propósito. Por eso el maestro dice: algunos han definido al esenismo como una fusión de budismo y mazdeísmo que contaba como fundador al venerable Elkesai, porque reconocen esa figura la cristalización tardía del impulso oriental dentro del esenismo. Y ese vínculo con Juan el Bautista, históricamente Juan no parece haber sido un miembro de Qumran, como bien hemos señalado, pero todo su entorno, su lenguaje y práctica resonaban profundamente con el espíritu esenio. Nuevamente recordemos: vida en el desierto, baños rituales diarios, pureza alimentaria, expectativa del reino, un bautismo como signo de la alianza. Por tanto, el maestre lo eleva simbólicamente al rango de maestro de una comunidad esenia, no en el sentido administrativo o histórico, sino en el sentido iniciático, como aquel que, habiendo recibido la enseñanza de la pureza interior, la proyecta al mundo exterior como una misión. Es decir, Juan cumple en la historia la función que el Elkesai arquetípico amplía en la tradición. Y bueno, luego el maestro vuelve a un tema que nos mostró ya en el propósito 25. Ahora podemos leerlo con nuevos elementos y con otros ojos. Nazaritas y Sannyasin, la vía de la independencia interior. El maestro establece un paralelo entre nazareos, Israel, y Sannyasin, India. Ambos representan al ser humano que se emancipa de los lazos sociales y materiales para acercarse plenamente a lo divino. Juan Bautista sería un ejemplo de bautista, tal vez esenio, que se independiza de la comunidad para misionar y enseñar. Jesús, al nazarianizarse, realiza un acto equivalente: abandono de la seguridad de la comunidad, bienes y parentesco, para vivir totalmente dedicado a la meta divina. La clave es no romper con los principios, sino elevar la práctica al nivel más puro de libertad espiritual. Nazarianizarse, la transición de la orden a la soledad. Esta es la otra clave del texto. Jesús, después de haber sido educado en un santuario, se nazarianizó para llegar a estar cual un sannyasi de la India. Esto marca el tránsito del discípulo interior al enviado libre. Juan hace esa ruptura, se aparta al desierto. Jesús lo lleva al extremo, renuncia incluso al grupo. Ambos repiten el movimiento que el maestro asocia al nazareato: consagrarse directamente a Dios, sin templo ni institución. Así, Juan y Jesús son los dos polos del mismo proceso. El primero representa la purificación, agua, ley; el segundo, la liberación, espíritu, amor.
Bueno, les tengo que confesar algo. Realmente todo lo que nos está transmitiendo el maestro a través de este propósito ha llevado a mi alma a preguntarse, repreguntarse, a buscar y encontrar ciertos aspectos que el alma nunca ha visto. Ustedes ya les he contado, yo necesito escribir, porque si no mi lengua sufre de dislexia, de dislalia, se dispara, no sabe, y por lo tanto quiero compartir con ustedes como amigos de la sodalidad iniciática todo eso que el alma está viendo. Miren ustedes que hay un sentido profundo en esa comparación que el maestro hace con los sanyasin y los nazaritas, porque nos está enseñando que la verdadera iniciación no está en la obediencia externa o la pertenencia al grupo, a un grupo, cualquiera que éste sea, sino en la libertad consciente del alma. La vida espiritual implica desatarse de lo exterior sin desatarse de lo interior. Un movimiento de independencia que permite al alma manifestar su potencial divino universal. Y tal vez como yo soy una buscadora solitaria, tal vez por eso ha pegado tanto y me lleva a reflexiones tantas, tantas y tantas, todo esto que nos muestra, porque esto es coherente con la visión de los propósitos. Las estructuras y tradiciones preparan al alma, por supuesto, la preparan, pero la liberación final requiere un acto interior de autonomía espiritual. Esa transición del grupo a la soledad consciente es exactamente lo que el maestro llama nazarianizarse. No abandonar el camino, sino asumirlo desde la propia interioridad, donde la disciplina se convierte en libertad y la comunión en presencia viva. La soledad iniciática no es ausencia de los demás, sino presencia del uno en uno mismo. Es el momento en que la enseñanza deja de venir de afuera, de libros, guías o comunidades, que dan seguridad, por supuesto, y empieza a emanar desde dentro, como el verbo interior que se hace audible en el silencio del alma. Por eso el maestro está mentando algo muy importante, la era de Acuario, regida por el éter. El maestro ha hecho un cambio, como les comenté, en el arte de la nueva era. En Acuario pone el éter, y por Urano, que impulsa a cada ser humano a convertirse en el portador consciente de la luz, no en seguidor de formas externas. Comprender el gesto profundo del maestro y de los propósitos psicológicos, el camino no termina en el grupo, sino en el acto libre del alma que se entrega totalmente al principio. No hay pérdida en nuestra soledad, sino plena realización del servicio acuariano. Encender la luz desde dentro para que otros algún día reconozcan la suya propia. Lo diría con el tono de los antiguos esenios, cuando el alma ha aprendido la ley en comunidad, debe ir al desierto para escuchar la voz. Hay otra consideración muy importante en nuestro camino. Históricamente el Quesai aparece después de Juan el Bautista y de Jesús, y efectivamente su figura se sitúa tras la destrucción del Templo de Jerusalén, años 70 después de Cristo, en los primeros decenios del siglo II. Eso es clave para entender por qué el maestro lo menciona con una cierta ambigüedad temporal. No como un personaje anterior, sino como una manifestación posterior del mismo espíritu iniciático que había animado a los decenios y a los bautistas. Y eso nos hace comprender que el maestro no habla desde la historia, sino desde el tiempo del alma. Ese tiempo que no avanza en línea recta, sino que se pliega y se refleja. No se interesa tanto en el individuo histórico, sino en la función espiritual que encarna. Para él, el Quesai es la cristalización tardía de un principio que existía desde mucho antes, al principio bautista como vía de purificación, de retorno a la luz interior. En ese sentido, aunque cronológicamente posterior, el Quesai pertenece al mismo linaje iniciático que Juan y los decenios. El maestro lo presenta así como una reaparición de la tradición esenia en una nueva época, teñida ya de sincretismo oriental. Por eso dice que algunos definieron al esenismo como una fusión de budismo y mazdeísmo,
bajo un fundador llamado el Kesai, no porque sea literalmente el fundador, sino porque resumía en su doctrina posterior lo que espiritualmente el esenismo ya había sido, una síntesis entre Oriente y Occidente. Y eso no significará para nosotros el hecho de esa función, de mostrarnos esa función a nuestra alma. Cuando integramos esta idea con los propósitos 25 y 26, y luego debemos hacerlo con el propósito 27, podernos acercarnos a la secuencia completa, pero al menos ahora nosotros podemos decir que el propósito 25 nos hablan de los orígenes gnósticos y bautistas, Dositeo, Juan, Santiago, etc. Y el propósito 26, los esenios y el puente entre los judíos. Los esenios eran una secta totalmente sectaria. Eso nos cuentan. Entonces, la apertura hacia lo universal es inquietante y es maravilloso. El tránsito hacia la nazarianización, es decir, la emancipación del alma que se desprende del grupo y del rito externo. Así, el Kesai aparece como una figura de síntesis, recoge la herencia babilónica y mazdea. Él representa la pervivencia del principio bautista dentro del sincretismo posesenio, y su figura le permite al maestro trazar el arco completo del conocimiento salvador de la gnosis, que nos recuerda nuestro origen de luz, las purificaciones esenias, al bautismo de Juan, a la liberación espiritual del nazareato, hasta la disolución final de la orden en el alma libre. ¿Y no les parece, amigos, que ese es nuestro proceso? Que nos está hablando directamente a nosotros en ese camino iniciático. Bueno, volvamos a la lectura del propósito. Es en ese sentido también que Juan Bautista se aislaba en el desierto, con el fin de estar más cerca de la naturaleza y más cerca, pues, de lo divino. Se pretende que él se alimentaba del insecto langosta y de la miel de las abejas. Sería preciso saber que la palabra fue mal interpretada, ya que en realidad se trataba del árbol langosta, que es en realidad el algarrobo de la familia de las leguminosas, del árabe karubak, algarroba o vaina de algarrobo, bien conocido en la cuenca mediterránea, puesto que se trataba de los granos de ese árbol. Uno se pregunta por qué no ha sido traducido por desgrano, puesto que un pasaje del Hijo Pródigo relatado por San Lucas, capítulo 15, versículo 16, dice: él hubiera querido saciarse de los algarrobos que comían los cerdos, pero nadie se las daba. En tanto que Senio Juan Bautista ciertamente no debía absorber carne animal. Sin embargo, en un interesante estudio sueco, Bo Reike discute ese aspecto igualmente. Nueva luz sobre la predicación de Juan el Bautista. Las langostas están clasificadas entre los alimentos propios limpios en la Biblia, Levítico 11:21. Inquieta que luego de hablar de tanta maravilla de Juan el Bautista, el maestro se detenga en su forma de alimentarse. Conociendo que el maestro nunca menciona un detalle material sin un trasfondo iniciático, simbólico, la aparente cuestión alimentaria nosotros podemos verle como una clave espiritual sobre el tipo de energía y pureza interior de Juan el Bautista. Por eso, mejor veámoslo paso a paso. En todas las tradiciones esotéricas, el alimento representa el tipo de energía que nutre el alma. Lo hemos visto en anteriores propósitos, pero es necesario recordarlo. Comer carne significa alimentarse de la vida inferior, del mundo instintivo y psíquico. Comer frutos, semillas o miel simboliza vivir de lo solar, del alimento sutil que viene del espíritu. Juan con maceta representa el tránsito del hombre natural al hombre solar, el que ya no se nutre del sacrificio de otros seres, sino del fruto del verbo. La traducción literal insectos más miel es paradójica, un alimento puro y otro animal. Por eso el maestro alude a una lectura errónea del término griego acrides, que puede referirse
no solo al insecto, sino al árbol de langosta o al garrobo, cuyas vainas dulces eran conocidas en Palestina. Si se acepta esta lectura, Juan se alimentaba de miel, lo solar, lo espiritual, el néctar del alma, y algarrobas, frutos del desierto, símbolo del alimento simple, pero lleno de sustancia, como el pan del pobre, es decir, una dieta solar y terrestre sin sangre ni fermento, la misma que se atribuía a los iniciados pitagóricos y esenios. El maestro recuerda el pasaje en que el hijo pródigo desea comer las algarrobas que comían los cerdos, Lucas 15:16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ese detalle revela que las algarrobas son el alimento del alma arrepentida, del que se despoja de lo superfluo y busca el regreso al Padre. Juan el Bautista en el desierto vive ese mismo retorno. Se alimenta de lo que el mundo desprecia, pero que espiritualmente es el símbolo del regreso al origen. Si ubicamos esta elección de Juan y lo relacionamos con la práctica de los esenios que rechazan la carne y el vino, esto tiene una raíz profunda. El cuerpo debía ser un templo de claridad para recibir el espíritu de santidad. Juan no solo predica penitencia, sino que encarna la purificación corporal, mental y psíquica, preparando en sí mismo el camino del Cristo de luz, el regreso al Padre, al origen. Su régimen alimenticio expresa el grado de desapego necesario para ser vehículo del Verbo. Bueno, y ahora que se nos revela el fondo iniciático, el trasfondo más sutil de la alimentación de Juan, la pregunta que surge como siempre es: ¿y a propósito de qué nos dice todo esto? Pues el maestro menciona la alimentación de Juan para mostrarnos cómo nosotros debemos encarnar esa transición entre la pureza esenia y la vía crística, entre la ley exterior y la vida del espíritu. Comer miel y algarrobos es igual a vivir de la dulzura y la sencillez del espíritu. Él es la dieta del que ha renunciado al mundo, del nacir, del dedicado. Volvamos a la lectura del propósito. El ministerio de San Juan Bautista se ejerce en la parte salvaje de Judea, cerca de las montañas desoladas sobre la ribera oeste del Mar Muerto. ¿Qué hacía él en ese lugar? Es según su mismo testimonio que uno encuentra en el Evangelio de Juan 1:23 la respuesta: yo soy la voz de aquel que grita en el desierto, allanad el camino del Señor. Sepamos, no obstante, que ese territorio definido como el desierto de Judea está justamente ocupado por una serie de cuevas de donde provienen precisamente los famosos manuscritos del Mar Muerto, mejor conocidos como los rollos del Qumran, según el nombre del precipicio que corta transversalmente las secciones de los acantilados. Es allí donde vivieron los esenios, en cuevas. Algunos vivían en tiendas y se trasladaban, y es en ese lugar también donde tenían un edificio al cual iban para estudiar, dar culto, meditar, bañarse, comer y vivir en pequeñas colectividades, un santuario sobre las bases de los ashram en la India. Su manual de disciplina traído a la luz por el descubrimiento de los famosos pergaminos dan la razón de aquello. Ellos se separarán de las aglomeraciones de los hombres perversos para ir a los sitios solitarios para preparar el camino del Señor, como está escrito. En la soledad, preparad el camino del Señor, nivelad en el desierto una gran ruta para nuestro Dios. En el Sereja Yahad, regla de la comunidad o reglamento de la comunidad, está dicho que eso significa que es preciso estudiar la ley que Él ha mandado a través de Moisés, así como todo aquello que ha sido revelado tiempo tras tiempo de acuerdo con lo que los profetas han revelado de su Espíritu Santo. Vayamos a la enseñanza que nos entrega el Maestro. Veámoslo con calma. Ahora, sobre todo que ya conocemos el símbolo del alimento que recibe Juan, como él, pues desgranemos los algarrobos y escuchemos la llamada y atendámosla. Cuando el maestro recuerda que los esenios
vivían en pequeñas colectividades y seguían un manual de disciplina, no describe solo una regla monástica, sino un modelo de nuestro trabajo interior. El Seraj HaYahad, la regla de la comunidad, enseña que el adepto debe separarse de los hombres perversos, es decir, de los pensamientos impuros y las vibraciones bajas, retirarse a lugares solitarios, la meditación, preparar el camino del Señor, purificar su mente y su corazón, nivelar la ruta, armonizar la razón y el sentimiento. El retiro físico de los decenios es, por tanto, una imagen del retiro interior para que, como discípulos, practiquemos en nuestro propio desierto psíquico. El maestro señala el territorio real, las laderas áridas al oeste del Mar Muerto, pero enseguida nos da la clave. Ese desierto es también el espacio interior del alma que busca purificarse. En los propósitos, el maestro nos muestra que el alma humana es como un terreno montañoso, lleno de valles, las pasiones, las depresiones emocionales, y de colinas, el orgullo, los pensamientos de superioridad. El trabajo psicológico, el de la psique, consiste en nivelar ese terreno para que el verbo interior, el Cristo, pueda pasar sin obstáculo. Por eso la voz de Juan, que clama en el desierto, no llama al mundo exterior, sino al alma. Parafraseando a Juan, podríamos escuchar: enderezad lo torcido en vosotros, aplanad lo altivo, llenad lo vacío, preparad el camino del Señor. En lo histórico, ahí estaban las cuevas de Qumran, los baños rituales, el santuario de estudio y silencio. Los esenios vivían retirados, en fraternidad, en un entorno que recordaba los ashram de la India. En lo simbólico, el desierto es el lugar donde se disuelven las formas mentales y emocionales del mundo, el alma sola ante el espíritu. Así, cuando los esenios en el manual de disciplina señalaban: en la soledad preparada el camino del Señor, nivelada en el desierto una gran ruta para nuestro Dios, no hablan de geografía, sino de una función espiritual: ser la voz que despierta en el alma del hombre el llamado del espíritu. Allanad el camino del Señor, limpiad el interior, enderezad la senda psíquica, abrid el canal para que la presencia pueda manifestarse. Sigamos la llamada. El espíritu nos conduce al desierto, porque ahí comienza la verdadera alquimia interior, la integración de las fuerzas recién despertadas. El desierto es el espacio más desnudo, pero también el más sagrado del alma. Cuando el espíritu desciende, como acabamos de percibir, inmediatamente comienza la etapa del desierto, el encuentro con lo que aún no ha sido purificado por la luz. Para los hebreos, el desierto Midbar nunca fue solo un paisaje físico. Era el lugar del encuentro con Dios, el sitio donde Israel escucha la voz, donde Moisés vio la zarza ardiente, donde Elías oyó el susurro apacible. Para el alma, para la psique, escuchar a Juan el Bautista representa vivir una etapa de la conciencia que antecede la iluminación. Él simboliza la voz de la conciencia moral, la parte del alma que anuncia que algo nuevo está por nacer, pero que aún no ha nacido. En los propósitos, esto correspondería a la fase en que el alma se reconoce imperfecta, siente su aridez y comienza el trabajo consciente. Por eso, Juan predica en el desierto. Ese es el estado del alma antes del descenso de la gracia, y su bautismo con agua, el de la purificación, prepara nuestra alma para el bautismo con fuego, el del Espíritu que realizará el Cristo. Etimológicamente, Midbar proviene de la raíz dabar, palabra, así que el desierto es literalmente el lugar donde escuchamos la palabra. Pero para oírla, el alma debe quedar vacía, sin ruidos, sin posesiones, sin defensas. Por eso, todos los grandes profetas pasan por el desierto antes de recibir su misión. Escuchamos el llamado, hemos entrado al desierto, pero ahí en el desierto tenemos que vivir otro símbolo, el ayuno de 40 días. El número 40 en toda la Biblia significa un ciclo de purificación completa. 40 días del diluvio, 40 años del pueblo en el desierto, 40 días de Moisés y Elías en el monte, 40 días de Jesús antes de su ministerio. Así es que
vayamos a ese ayuno. El ayuno no es solo abstinencia de alimento físico, es suspensión de la identificación con lo múltiple. El alma vive sin alimento del mundo, para nutrirse directamente del espíritu. Es el momento en que dejamos morir la personalidad antigua. Por eso los padres del desierto, los antiguos monjes esenios y cristianos decían, en el desierto el demonio se muestra, pero también en el desierto el ángel se revela. Por ello podemos recordar que después de las pruebas el Evangelio dice, y vinieron ángeles y les servían. Mateo 4:11. Esto no describe una escena externa, sino la restauración de nuestro equilibrio interior. Las fuerzas que antes eran conflictivas se vuelven ahora servidoras. Los ángeles son las energías del alma reconciliadas, obedientes al espíritu. El iniciado que ha atravesado el desierto ya no lucha contra sí mismo. Ha aprendido a escuchar, a esperar, a confiar. Su fuerza ahora es mansa, su poder silencioso. Así, el allanamiento es el proceso de purificación y equilibrio que realizamos entre nuestros centros. El centro intelectual deja de juzgar. El centro emocional se pacifica. El centro instintivo se disciplina. Entonces, la vía del espíritu queda abierta. En el propósito 25, recordemos que nosotros aprendimos a leer el texto en presente, a propósito de nuestra alma, desde el propósito 1, a propósito de nuestro proceso iniciático, pero por supuesto que es necesario conocer los textos y lo que ellos aluden. Lo decíamos en el propósito 25. Sin embargo, en el sentido de iniciación, los mecanismos son aquí y ahora, sobre todo cuando la instrucción viene de un arquetipo. Por tanto, todo este fragmento puede leerse como una alegoría del proceso iniciático, de nuestro proceso iniciático. Desierto, purificación y retiro interior, estudio de la ley, comprensión de la sabiduría transmitida, voz que clama, despertar del verbo interior, preparar el camino, la apertura del corazón para recibir la luz. Venida del Señor, irrupción del Cristo celestial. De esa manera, el texto nos está enseñando que cada uno de nosotros como discípulos repetimos dentro de nosotros la geografía espiritual del desierto de Judea. Siguiendo este hilo, realicemos la frase de Juan, allanad el camino del Señor. Desde el punto de vista de nuestro proceso psicológico, es decir, de nuestra alma, ese allanamiento corresponde al enderezamiento de los centros emocionales y mentales antes del descenso del espíritu. Allanad el camino del Señor. Estas palabras, aparentemente una narrativa de los tiempos de inicio de la era, simple exhortación profética, en el contexto de los propósitos adquieren un sentido iniciático y operativo, porque describen un movimiento real de nuestra alma, que se prepara para la presencia del Espíritu. En el lenguaje bíblico, camino, en hebreo derech, en griego odos, significa forma de vida, modo de ser, orientación interior. Y Señor, Yod-He-Vau-He, es la presencia divina que desciende al alma cuando ésta ha sido nivelada. Por tanto, allanad el camino del Señor significa literalmente preparad en vosotros la vía por la cual la presencia podrá manifestarse. No se trata de un camino exterior, una carretera en el desierto físico, sino de un eje interior, el mismo que los textos gnósticos llamarán la vía del medio y que el maestro describe en los propósitos psicológicos como el canal central del ser. El camino como eje psíquico, Juan como la función del precursor interior, el agua y el fuego, dos etapas del mismo proceso. Los esenios, como Juan, practicaban baños rituales diarios, símbolo de purificación, pero el Cristo trae otro bautismo, el fuego del Espíritu, que transforma la sustancia del alma. Ambos son necesarios y se complementan. Así, allanar el camino significa prepararnos para pasar por el agua y por el fuego,
del esfuerzo a la entrega, de la purificación a la recepción. En nuestra práctica meditativa podemos leer todo esto como dirigido a propósito de. El texto nos invita a entrar en el desierto, crear el silencio interior, a escuchar la voz que clama, atender la conciencia superior, allanar el camino, corregir, equilibrar, ordenar los movimientos interiores, esperar en paz, permitir que el espíritu descienda cuando todo esté dispuesto. Entonces la frase de Juan deja de ser profecía lejana y se vuelve mecanismo de integración espiritual. El alma, nuestra alma, al lograr ese allanamiento interior, se convierte ella misma en el camino por el cual el Cristo puede manifestarse. Bueno, hasta aquí la meditación del propósito 26 en esta parte segunda. ¿Por qué es tan intenso todo lo que hemos compartido y hemos vivido en este momento? Nos veremos dentro de poco para continuar nuestra meditación.